Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión traemos a un invitado, a Rubén Alonso de miposicionamientoweb.es. Y para empezar, para entrar en materia, vamos a hablar sobre marketing digital, SEO, redes sociales, ingresos, monetización, crear un negocio online, porque además me gusta muchísimo su forma de generar ingresos. Es un poco distinta a lo que a lo mejor estamos acostumbrados. El sistema de afiliados, que va también mucho conmigo, lo utiliza, así que vamos a intentar sacarle el máximo partido a esta entrevista. Rubén, muy buenas. Muy buenas, Borja. ¿Qué tal, tío? Oye, muchas gracias por invitarme. Un placer. La verdad que siempre te he tenido en mente para entrevistarte porque ya te digo que el modelo de negocio que sigues, pues creo que es muy interesante para muchas personas. Así que, bueno, para entrar en materia, coméntanos quién eres y a qué te dedicas exactamente. Pues nada, ya lo has dicho tú, yo tengo un blog que es miposicionamientoweb.es y ahí hablo un poco pues de blogging, de WordPress, de hosting, SEO en general, etcétera. Y lo que hago ahí principalmente son tutoriales, guías y sobre todo comparativas, y el modelo al final de generar ingresos es gracias a la afiliación principalmente, ¿sabes? Entiendo entonces que tú vives de ello. ¿Desde hace cuánto y Mm. cuánto tiempo te llevó conseguir un sueldo con ello? Pues mira, yo empecé a ver, en el tema del blogging, yo empecé en 2012, ¿vale? Curraba por cuenta ajena. Yo soy informático, picaba tecla ahí haciendo aplicaciones para empresas de telefónica y de este rollo. Y joder, me metí en el tema del blogging porque me molaba, ¿no? O sea, vi que había una forma como, pues no sé, de contar tus mierdas, ¿no? En blogs. Y dije, joder, esto me mola el rollo. Y ahí conocí el SEO. A partir de eso vi que el SEO me molaba todavía más, que a la gente le molaba también lo que escribía sobre SEO en mi blog personal, y ahí empecé. Dije, hostia, voy a probar a ver si yo no tenía ni guarra de SEO, a ver si monetizo un sitio web. Bueno, primero a ver si lo consigo posicionar y luego ya si se monetiza, pues de puta madre, ¿no? Y así empecé mi posicionamiento web.es. Esto fue ya en 2013. Empecé a hacer las primeras comparativas de hosting sin muy bien saber lo que yo hacía, ¿sabes? Y ya en 2014 me empezó a generar un dinerillo interesante. Ya en 2015 generaba un sueldo. De hecho, ya generaba un sueldo mejor que el que tenía, por cuenta ajena cuando curraba. Y, y aproveché que en 2014, como me habían largado de la empresa, dije, hostia, esta es la mía, ¿sabes? O sea, esto me está dando pasta, me voy a dedicar 100% al blog. Y ya te digo, en 2015 ya vivía de él. Bueno, Perfectamente, sí. veo muchas similitudes conmigo porque yo también Sí. aproveché el momento en el que me despidieron para decir, busco trabajo, estaba ya en un proceso de selección también y dije, bueno, ahora tengo dinero que me han despedido, voy a meterle caña Claro. al blog y bueno, al final muchas veces tenemos que tomar acción porque otros toman esa pequeña decisión y nosotros aprovechamos, ¿no? Entonces hay que estar ahí. Genial. Vamos al tema, bueno, ahora hablaremos sobre SEO también, pero quiero tocar, para que no se me pase, el tema del podcast. Has Sí. estado en varios podcasts, lanzaste tú hace un par de años que creo que ya no publicas en Yo Soy Bloguero. El podcast a mí me encantaba, espero que vuelva en algún momento esa sintonía y todo. Vamos, para mí uno de los mejores podcasts que he escuchado, ¿eh? Los más entretenidos. O sea que, Joder, pues ya viendo de ti, tío, que estás metido en el podcast, bueno, y mola. ahora ya tengo 11 podcasts, Pues pero sí, sí. nada. Entonces, pues ya te digo que a mí me encantaba y una de las razones por hacer esta entrevista es para que vuelva algún episodio, aunque sea mensual, del podcast Yo Soy Bloguero. Lo promocionaré si es necesario. Coméntanos tu experiencia con el mundo de los podcasts. Pues a ver, es que me molaba mucho y me sigue molando. O sea, a mí me parece una forma distinta de llegar a las personas. Además, en mi caso era un podcast muy cortito. Yo no sé si eran 10 minutillos los episodios o algo así, ¿sabes? Era en plan algo súper rápido, comentando alguna cosilla de la semana, bastante personal, lógicamente, y muy a mi rollo, ¿no? Y me molaba eso. Es verdad que luego como al final por unas cosas y por otras, luego, joder, parece que no, pero en 2016
justo tuve a la nena y eso quita mucho tiempo. He estado ahí lidiando con el tiempo. En 2019 tuve al peque, o sea que ha sido jodido gestionarlo. Y ahora no es ese podcast personal que tenía, pero sí que es verdad que también estoy, bueno, con Ángel Rodríguez. Hacemos un video podcast, ¿no? Transmitimos en Twitch. Y es un poco la idea, o sea, en el sentido de que seguimos siendo los dos muy naturales como somos, sin cortarnos un pelo de nada, pero más enfocado no tanto al mejor SEO y marketing, sino a noticias en general de internet, o sea, más de humor, ¿no? Más comentamos cosas que nos parecen graciosas, lo que sea, etcétera. Y bueno, de ahí me quito un poco la espinilla, ¿sabes? De ese podcast personal que tenía. Pero no lo sé, ¿eh? Lo mismo, quién sabe, lo mismo me animo y vuelvo a eso. No es el primero que me lo dice, ¿eh? Que Pues tiene ya muchas te ganas de que digo, vuelva. si lo haces yo, lo promociono gratis en todos mis podcasts cuando lances episodios, porque ya te digo que el formato a mí me encantaba y nada, te animo a que vuelvas a lanzar algún episodio. ¿Por qué Twitch decidiste Twitch? ¿Cómo es tu experiencia ahí en esa plataforma que compite con YouTube? ¿Por qué no en YouTube o por qué no en formato normal de podcast? Pues, a ver, a mí Twitch siempre me ha enganchado mucho, en el sentido del el directo tal cual. Ya te digo, es que prima la naturalidad, ¿no? Y es lo que salga, sin editar, porque a mí al final el tiempo de estar editando un vídeo es verdad que es la muerte eso para mí. Y joder, el Twitch es emites y chimpún. Y además hay en Twitch mucha gente más, ¿cómo decirte? Que está más acostumbrada a eso, ¿no? A entrar a un sitio y ver la emisión y participar, que es algo que yo en YouTube, mira que he hecho emisiones en directo, tío, no es igual. O sea, y yo necesito que la gente por el chat me diga cosas, hago esto, me pregunte, hostia, pues mira, hacemos esto, tal, no sé qué. Me mola mucho eso, me mola mucho esa interacción. En YouTube no es lo mismo, no es lo mismo. La gente no interactúa igual, no es lo mismo. Y luego que Twitch te da muchas herramientas. Joder, yo es que ya te digo, tengo que si alguna aquí que te cambia la voz, que te pone sonidos, tengo que me cambien la luz de la habitación, ¿sabes? Que son chorraditas que a mí, yo con eso soy feliz, ¿sabes? Y Y, entonces todo eso lo aplicamos en el podcast este. y luego lo transmitís, lo publicáis en todas las plataformas de podcast también. ¿Cómo se llama el podcast? Sí, estupidez digital. Vale, lo apunto por aquí, fácil de recordar. Sí, la que dices tú en Anchor, la verdad es que ahora, antes era un pifosto. Yo me acuerdo cuando yo soy bloguero, que tenías que ir uno a uno, como mucho estaba Spreaker, tal, pero ahora en Anchor es que lo subes y se sube a todos los lados. Es más, en Anchor subo el vídeo directamente, ¿eh? El vídeo de Twitch me lo descargo, subo el vídeo y ellos solitos separa el audio y el vídeo lo sube a Spotify, que ahora te deja ver los video podcasts y lo hace todo, o sea, lo hace todo, o sea, que Sí, Anchor la maravilla. verdad que es una plataforma muy interesante. Yo tenía algunos podcasts, tengo pensado hacer algún podcast de pago ahí en Anchor para probar. Tenía 3 podcasts en Anchor, los he migrado todos a Spreaker para tenerlo todo unificado ahí, que también se Ah, distribuye automáticamente. La sí, ventaja que tiene Anchor es que es completamente gratis, con eso lo que implica, claro. que pueden hacer un poco lo que quieran, pero por otra parte se sube el formato vídeo a Spotify también, que es la única forma Eso que se es. puede subir vídeo. Muy, muy interesante. Y con respecto a la audiencia, ¿estás consiguiendo más audiencia? ¿Se mantiene la que tenías? ¿Te está costando? ¿O te da igual? No, primero, es verdad que me da bastante igual, porque Ángel y yo somos muy del rollo de lo que salga, ¿sabes? Que siempre ha sido un poco nuestra filosofía. Pero sí que es verdad que hay poco a poco hay una audiencia fiel, ¿sabes? Que nos conoce a él y a mí, pues que de alguna forma es parte de nuestra comunidad, etcétera, de cada uno, ¿no? Y entonces, pues se animan a vernos, ¿no? A ver qué decimos y qué hacemos. Entonces, eso mola. Ya te digo, no es algo que ahora mismo nos preocupe, ¿eh? O sea, Monetización. ¿Generas ingresos con afiliados exclusivamente? ¿Tienes pensado hacer algún curso o generas ingresos a través de otras opciones también? Por ejemplo, artículos de pago, patrocinados. ¿O qué otras formas de monetización tienes? ¿Y por qué no creas cursos? ¿Por qué no haces cosas más naturales de los marketers? sí.
Pues a ver, yo es que enfocado al blog, me mola mucho la afiliación. Yo creo que casa de puta madre con el blog y sobre todo con la filosofía que tengo yo respecto al blog, que es, oye, yo cuento aquí mi experiencia, las cosas que yo pruebo, las cosas que yo mismo uso y pongo la afiliación de los productos que más me molen, que me funcionen, etcétera, ¿sabes? Con las pruebas y las comparativas que hago. O sea, yo creo que esa para mí es la mejor forma de monetización. Y además que es una forma de monetización que a mí me da mucha libertad de hacer lo que yo quiera, disfrutar en el proceso de hacer ese contenido, etcétera. Lo he pensado y alguna vez sí que había hecho algún cursillo y tal, pero no... Y mira que me mola dar formación, ¿vale? Pero yo soy muy exigente y soy muy exigente tanto como alumno y precisamente empatizando con el alumno también como profesor en el sentido de quiero que lo entiendan bien, que esté todo al dedillo, que funcione, etcétera. Y soy consciente que esa perfección me llevaría muchísimo tiempo. Quizá, que ya te digo, es un problema mío, o sea, porque a lo mejor hay otras soluciones, lógicamente. Pero me conozco y sé que eso sería para mí un problema y me quitaría mucho tiempo luego, precisamente, para la base y el core mío, para lo más importante para mí, que es crear contenido en el blog, ¿sabes? Vale. Y en Twitch entonces tampoco tienes activación de canal o opciones de pago o con Sí, YouTube ingresos con la publicidad o eso sí también fuentes de ingreso extra que activas. Sí, en Twitch tengo la afiliación. De hecho, hay suscriptores, pero vaya, tampoco es gran cosa, ¿sabes? Es más casi algo llamativo y que en plan, oye, mira, mola, suscríbete y tal. De hecho, hacemos la chorrada de solo a los suscriptores les saludamos por el chat. En plan, si entra Manuel Jiménez, hola Manuel Jiménez, y Manuel Jiménez dice tal. Si entra Yolanda Martínez, solamente la llamamos Yolanda. Martínez no se lo merece porque no es suscriptora. Y solamente leemos la mitad del mensaje. Cosas así. Qué bueno. ¿Cada cuánto hacéis el Twitch podcast, video podcast? ¿Es semanal? ¿A la misma hora siempre? Sí, semanal, a las 11:57 los viernes. Que luego ya no te creas que siempre se cumple, pero hay que estar atentos ahí. Vamos a volver al tema de blog. Mi posicionamiento web.es, ¿cuántas Mm. visitas tiene en la actualidad? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Ha habido penalizaciones en algún momento? ¿Subidas, bajadas? Pues con los últimos core, o sea, con los últimos updates, bastante jodidillo. Pero bastante jodidillo. Es curioso, en general, he tenido bajonazos de visitas, pero sin embargo, luego, en las visitas que me importan, como el que dicen, que son sobre todo las que me generan los ingresos de comparativas y estas, había mejorado. O sea, es como o sea, ahora que no nos oye Google, muchos de esos updates diría que están bien hechos, entre comillas, ¿sabes? Entonces es verdad que he perdido quizás tráfico más inútil, por así decirlo, y sí que he ganado más en posicionar donde realmente me interesa. O sea que en ese sentido, oye, no me quejaré, ¿sabes? No mola ver que pierdes tráfico, pero mientras yo viva de mi blog, yo tan contento. ¿Cuántas visitas más o menos y qué artículos son los 3 top que tienes que más dinero te generan? Porque una de las cosas buenas que tiene tu blog, por una parte, es esas analíticas, esas comparativas tan bien hechas que muchas veces pues se necesita esa forma de ingenio, de buen diseño, de pensar más allá de la caja de una comparativa, precios y listo. Y tú siempre vas más allá, ¿no? Entonces piensas, te pones mucho en la mente de ese lector. ¿Cómo consigues eso y eso, el número de visitas para que nos hagamos una idea de cuánto tráfico se necesita para empezar a monetizar y vivir de ello? Pues a ver, de esos posts concretos ahora mismo no te sabría decir el tráfico, pero para que te hagas la idea, el blog ahora mismo creo que tiene unas 17.000 visitas al mes o algo así. O sea, que es que para que veas que no es gran cosa. Y sin embargo, el hecho de que, claro, esos posts, los 3 posts más o menos que ahora más me generan ingresos son 3 de comparativa de hosting, que es hosting barato, otro sobre más concretamente hosting para WordPress y otro hosting en España. Y claro, al fin y al cabo, esos están bien posicionados en top 1, entonces tienen mucho clic que entra, tiene un CTR muy alto
y son al final también mayor conversión. Entonces, para mí eso es lo más importante, ya te digo. Y claro, respecto al contenido, efectivamente es que a mí me pasaba que yo empatizo mucho con el usuario porque me ha pasado a mí eso. O sea, yo he tenido hosting de mierdas y lo he sufrido. Porque claro, es la que te digo, yo venía de usar un Blogger por aquel entonces en 2012 y cuando pasé al mundillo de WordPress más hosting, compré la primera mierda que me encontré y lo sufrí una barbaridad. Entonces, claro, yo mismo empecé a crear una comparativa un poco por el enfado de haberme dado cuenta de que me habían estado estafando, porque yo pensaba que era lo normal que el hosting se cayera, que cuando tú tenías preguntas o dudas al soporte parecía como que te estaban echando a ti la bronca, ¿sabes? Y decías, perdona. Y entonces todo eso al final dije, hostia, he sido gilipollas, esto tengo que contarlo. Y así nacieron las primeras comparativas diciendo, para que veáis que esto es así, compara la velocidad de uno y del otro, la velocidad de carga, si entran muchas personas, si explota el servidor o no. Entonces todo eso lo he ido lógicamente ya con los años analizando y perfeccionando más y más y intento plasmarlo de forma que sea fácil de entender, que esto es muy chungo porque claro, yo me dirijo a las personas, a los usuarios que quieren comprar un hosting barato, pero también tengo que lidiar con muchos egos de hosting que son muy técnicos y no, es que esto es así, esto es así, ¿sabes qué decir? Y es jodido plasmar eso y que quede claro al usuario, oye, mira, esto funciona de esta forma, de aquella, y este para mí, respecto a estas pruebas que he hecho, es el mejor o el peor. Bueno, yo animo a todo el mundo a que entre en mi posicionamientoweb.es porque se puede aprender un montón de cómo generas contenido y, bueno, por otra parte hemos aprendido que no se necesitan millones de visitas para monetizar, hay que buscar ese contenido específico con el que podríamos generar ingresos a través de afiliados. Muy interesante. ¿Trabajas solo? ¿Tienes a alguien que te ayuda o cómo llevas todo esto? Nada, yo un solo temprenor, como se dice, ¿no? Entrepreneur. Nada, yo solito, ya te digo. Es verdad que ya te digo que muchas veces peco a lo mejor de, oye, podría delegar ciertas cosas, pero, por ejemplo, el contenido, que es para mí lo que más tiempo me lleva, eso lo hago yo, o sea, lo tengo que hacer yo, porque es que si no, no sería mi blog. ¿Cómo decides qué contenido vas a crear y qué es lo que haces en tu día a día? Pues me fijo mucho en el SEO, porque al final para mí es una de las fuentes de tráfico importantes de mi blog. Entonces, en función de lo que me haga ojitos, por ejemplo, en este caso el tema hosting y tal, pues sé que generar contenido relacionado con hosting me va a ayudar porque ya Google, digamos, ahí me tiene echado el ojo y de alguna forma también yo atraigo tráfico que pueda apoyar esos posts que ya estoy posicionando bien. Entonces, primero, en base a experiencias mías personales, los resúmenes mensuales, lo que yo voy viviendo, lo que yo mismo hago en el blog, etcétera. Y luego, además, en base a esos pilares que ya me funcionan en el blog y de los que hablo principalmente, relacionado con SEO, con blogging, con hosting, etcétera. ¿Qué más tipo de contenido? Tienes el blog, pero tienes newsletter, canal de YouTube. ¿Qué más contenido generas? ¿En redes sociales haces algo? Sí, bueno, en redes sociales últimamente le estoy dando caña a TikTok porque me está molando el tema de dar pildoritas que estén relacionadas con eso, ¿no? Con el blog. Pero es verdad que una vez más lleva tiempo la edición, o sea, en mi caso por lo menos le dedico bastante tiempo. En Instagram no le meto tanta caña, es verdad que luego reutilizo mucho contenido de TikTok para hacer reels en Instagram, etcétera. En YouTube es un pecado mortal, pero debería de darle mucha más caña. Este 2023 es así, queda aquí patente, Borja, queda aquí grabado que le voy a dar caña, porque para mí sí que es verdad que es una fuente de tráfico interesante también. Y sí, tengo la típica newsletter para avisar de cuando publico un post, etcétera. No, además, luego de que en el blog sí que tengo un pequeño funnel, ¿no? Con emails para una guía para empezar con un blog, etcétera. Pero sobre todo la newsletter lo que hago es eso, ¿no? Anunciar posts y de forma graciosa y distendida, ¿sabes? ¿Cómo te funciona? ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos se van apuntando? ¿O lo tienes ahí automatizado y te olvidas un poco? Y ahora mismo creo que ronda los 3.000, creo que era, o algo así, en dos listas, ¿eh? Tengo una lista más específica sobre temas de SEO,
Y luego, digamos que la otra, la newsletter, más o menos suele ser, está entre, sí, 1500 y 1500 o está rondando cada una. Y sí, lo tengo bastante automatizado, quitando el tema de la newsletter, que es cuando publico un post, entro a la herramienta y publico la campaña más personalizada, etcétera, sobre el tema del que trata y tal. Y luego el resto de mini funnels, ¿no?, que te digo que tengo ahí, eso sí que lo tengo más automatizado. ¿Qué herramienta de email marketing usas y qué hosting usas? Ahora tengo Akumba Mail. Antes tenía ActiveCampaign, pero como no le explotaba el 100% a ActiveCampaign de lo que podía o de lo que hacía, me pasé a Akumba Mail, que salió una ofertaca en AppSumo, y pasé todo ahí y la verdad es que bastante bien. Yo para lo que lo necesito, ya te digo, muy bien. Y hosting estoy con Rayola Networks, con un VPS y brutal, una maravilla. 3 consejos para ganar dinero online que podrías dar a alguien que quiere empezar a generar ingresos. A ver, si está pensando primero en eso, en ganarse un dinerillo, primero que huya de lo típico, porque ahora hay muchos cantos de sirenas de ganar dinero rápido, etcétera, que huya de eso. O sea, yo para mí primero eso me parece fundamental porque cada vez hay más, ¿no? Y luego yo es que soy muy fan, ya te digo, del SEO. Y en el SEO a mí una estrategia que siempre funciona es hacer un buen keyword research. Entonces, tirando un poco de keyword research, diría que fijarte en búsquedas que de verdad tengan sentido para la gente y que tengan forma de monetizarse de verdad. Porque hay muchas búsquedas o problemas que tiene la gente que busca en Google, me da igual, que realmente no puede parecer que tienen algo y luego no monetizan, o la intención real que hay detrás no acaba en que alguien contrate ni compre nada, etc. Entonces yo buscaría eso, es decir, por un lado, realmente búsquedas que tengan sentido donde tú quieras aparecer, ¿vale? Si te montas una web, un blog, etcétera, y que tenga sí o sí alguna forma de monetizarse. Una buena señal suele ser ver si hay anuncios, si hay competidores, etcétera. Y porque si ves que, por ejemplo, buscas por algo muy informacional, pues normalmente ves que no hay anunciantes, etcétera. Entonces, bueno, yo diría eso, ¿no? Y con respecto a Google Ads, ¿has tenido alguna experiencia con respecto a Google? Bueno, por una parte, si has hecho anuncios para dar a conocer tu blog, y por otra parte, si has añadido anuncios dentro de tu blog en algún momento. Google Ads he hecho, pero en plan de esto de para tirar el dinero, ¿sabes qué decir? En plan por probar, porque a mí probar me gusta mucho. Y probar cosas por mí mismo para ver cómo chulera, yo siempre. Pero lo típico de dejarte ahí 50 euros y no conseguir nada, ¿sabes? De conversión cero. Yo en Google Ads soy como Paco Martínez Soria mirando rascacielos en Nueva York, ¿sabes? Y de Google AdSense, sí, Google AdSense probé en el blog. De hecho, cuando tenía muchas más visitas, tenía más sentido poner Google AdSense, pero no me rendían bien. Y de hecho, probé luego otras plataformas como de Monetizer, que usaban header bidding, que bueno, es otro tipo de puja y tal y cual, y ahí me rendía mucho mejor. Había meses que a lo mejor me daba 300 o 500 euros en publicidad, pero ya te digo, hacía falta tener muchas visitas. Ahora, hoy en día, no me sale rentable y prefiero quitarlo. O sea, ahora mismo no tengo publicidad y explotar 100% el rendimiento del blog para la afiliación, ¿sabes? Con respecto a webs de nicho, se habla mucho de diversificar. ¿Tú solo tienes el blog, te centras en el blog exclusivamente? ¿Creas algunas webs de nicho al saber SEO, intentas posicionarlas o no quieres perder el foco? He hecho alguna, pero efectivamente en el momento que he visto que perdía el foco, he dicho paso. Yo tengo mi blog, que para mí además es mi marca personal, y todo el tiempo y la dedicación que le pueda dar a él me parece más una inversión que montar una web aparte, ¿sabes? De hecho, lo único que sí que en su día estuve haciendo y me funcionó bastante bien fueron aplicaciones de móvil, aplicaciones para la Play Store esta de Google, y muy bien, porque
es verdad que estaba muy verde, en la, en la Google Play estaba muy verde, era como cuando montabas nichos hace 5 o 10 años y aún se podía rascar algo, pero ahora está más jodida la cosa. Pero también porque a mí me gusta programar, ya te digo, yo soy informático y me gusta picar tecla y más que nada era por, por un hobby, ¿no? Más que otra O cosa. sea, que has Y creado oye, me iba bien. algunas aplicaciones para móvil, ¿las has intentado posicionar o cómo, qué es lo Eso que...? es. Sí. Las dos cosas. He hecho algunas que directamente tenían anuncios, por ejemplo, y luego, por ejemplo, en su día también hice una que se llama Gangage, que medía No, la... es verdad, me acuerdo. Sí, sí, sí. Claro, medía el engagement, ¿no? De perfiles de Instagram. Y esa tenía compras en la aplicación para entrar a un modo premium, ¿no? De pago en la aplicación que podías hacer más cosas. Pero esa al final llegó Facebook y dijo, chico, que estás cogiendo datos que hay que no coges por la API, estás scrapeando, eso está muy feo, así que fuera. Y me la tumbó. Y nada, se quedó ahí el proyecto sin más. Claro, Entiendo. sí. Sí. Tema inteligencia artificial, metaverso, todas estas cosas. ¿Has hecho algo o hay alguna novedad por ahí que hayas visto que pueda ser interesante con respecto al marketing, negocios? Sí, he toqueteado cosillas igual, ¿no? Por probar y curiosidad, pero tampoco, no sé, no me ha enganchado del todo, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora el tema de ChatGPT que salió hace poco le cogí al gustillo, ¿no? A hacer cosillas y me parece una herramienta muy chula, pero tampoco he llegado a montar nada relacionado ni nada, ¿sabes? Bueno, Que no es por ganas, pero más por tiempo y alguna cosilla he probado, pero ya te digo, no he llegado a hacer nada. vale, no, ChatGPT, el buscador que yo creé un vídeo ahí en YouTube porque lo vi también, que lo habían comentado, que podía ser el sustituto de Google. De momento no creo, pero sí que No, ofrece unas cosas increíbles. De hecho, yo he creado algunos episodios de podcast, tengo un podcast que leo cuentos y que sí. estoy experimentando y le dices, invéntate un cuento y te inventa un cuento. O sea, Sí. es muy potente. Entonces digo, pues voy a sacar ahí contenido y los utilizo para el podcast. Y luego también me he generado algunos contenidos. Si tú le dices, dime las tendencias del marketing digital de 2023 y te dice unas tendencias, te dicen, bueno, nunca se Sí. sabe, pero aquí tienes posibles tendencias. Creo que es muy potente y luego obviamente Es yo lo que he hecho brutal. es ponerle un poquito más mi toque, darle alguna tendencia que yo creo, pero para sacar ideas de contenido o Mm. puntos clave para un podcast que quieres tocar, es muy potente, es muy potente. Sí, sí, total. O sea, es brutal, ya te digo. Yo he probado, de hecho, código. Yo he generado código directamente diciéndole a ChatGPT, oye, genérame una función que haga esto, que divida una lista de usuarios entre no sé quién, no sé cuánta, y házmelo en lenguaje de Java o en lenguaje de PHP. Y te lo saca. O sea, es Qué bueno. brutal, es brutal. Te explota la cabeza. Yo esto lo llego a tener hace cuando curraba por cuenta ajena como programador informático y bueno, brutalísimo. Qué bueno. Consejos SEO. Para posicionar estos artículos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si queremos empezar a escribir en un blog y lo básico para no perder el tiempo, entiendo que un buen título, el análisis de palabras clave, Sí. ¿cuáles serían los consejos y qué herramienta nos recomiendas si no somos expertos ni tenemos una agencia para aprovecharnos y generar estas ideas de palabras clave y optimizar el SEO y salir en Google? Yo es que, ya te digo, yo para mí el análisis de palabras clave es fundamental. O sea, es que es lo que te dice qué está buscando la gente y si merece la pena escribir contenido relacionado con ello y si además tienes oportunidades de incluso de monetizarlo, etcétera. O sea, es que es brutal. O sea, con un análisis de palabras clave es que al final es un estudio de mercado en Google. Entonces, yo ya te digo, me parece brutal eso. Con respecto al Eh, análisis de palabras clave, mm, a ver, por ejemplo, yo me voy a comprar un micrófono, miro micrófonos y digo, pues voy a escribir un artículo sobre micrófonos. Y antes de escribirlo digo, voy a buscar en Google, utilizo la herramienta o el Keyword Planner o algún otro y pongo micrófonos, comparativa micrófonos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Esto sería un ejemplo para empezar a sacar ideas y luego ver si merece la pena o no?
Claro, yo lo que hago es, primero, la necesidad que yo tenga o lo que, ya te digo, lo que haya hecho antes de decir, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Google en mi blog le mola lo que escribo sobre hosting. Bueno, pues voy a buscar ahora con alguna herramienta, efectivamente, Google Keyword Planner. Hoy en día las hay gratuitas que te sacan un montón de información. Yo en mi caso uso KeywordSam, ¿vale? Que es precisamente de Ángel Rodríguez es que para hacer estudio de palabras clave a mí me viene de perlas. ¿Cómo se llama? KeywordSam. KeywordSan con W. Vale. KIWOSAN. Y está muy enfocada a eso, precisamente. Entonces, busco a lo mejor, digo, vale, hosting. Y entonces ya él mismo me da una serie de ideas y de búsquedas que están relacionadas con hosting. Ahí veo las que ya trabajo en el blog o las que no. Digo, ostras, mira, esta no la trabajo. ¿Y cuánto volumen de búsquedas tiene? Genial. Engancho esa búsqueda, la vuelvo a buscar y te saca ideas relacionadas con todo eso. Y entonces ya te va dando una información de un volumen total de búsquedas que pueda tener todo ese clúster, digamos, de información. Y vale, pues aquí ahora me monto, veo primero qué hay ahora mismo en Google con estas búsquedas, que esto es fundamental, porque si ves que al final estás pegándote de bofetones en la primera página con una tienda, vamos a poner, pues no tiene sentido. O sea, si no hay blogs, en mi caso, si no hay un blog, un artículo de blog informacional o comparativo que puedas meter la cabeza, no tiene sentido, ¿vale? O, por ejemplo, si hay vídeos y yo sé que ahora mismo no voy a hacer un vídeo, pues me lo tendría que pensar, ¿sabes? Entonces, una vez que veas lo que hay en Google, digo, vale, pues esto es lo que le mola, puedo aparecer y ahora ya sí voy trabajando todo el contenido en base a palabras clave relacionadas, la intención de búsqueda que hay detrás de que el usuario haga esto realmente que quiere, empatizar con él y luego generar contenido en base a esas pues, o palabras relacionadas o subbúsquedas que tenga ese contenido, ¿sabes? Y luego entiendo que vas haciendo, lo publicas, o lo programas, cada semana vas publicando y luego vas haciendo un análisis viendo qué te funciona, qué no, con la misma herramienta o haces seguimiento de otra forma. No, el seguimiento lo hago, sí, lo hago con otras herramientas. Pero de todas formas, cuando lo publico, es raro que dejo pasar un mes o dos hasta que realmente analizo nada, porque hasta que engancha, digamos, y posiciona realmente donde creo que podría estar bien o tendría sentido y tal y cual, ni lo miro, ¿sabes? Y luego sí, luego Google Search Console, para mí es básica, ahí puedes ver perfectamente, porque es que al final es información de Google que estás viendo de, oye, mira, te están posicionando, este post aparece por estas búsquedas y la gente hace clic o no, o mira, estoy viendo palabras, o sea, búsquedas que no había tenido en cuenta a la hora de crear el contenido y que puedo añadirle y actualizarlo, etcétera. Y luego también uso, por ejemplo, Hrefs, que me mola mucho para el tema del traqueo, sobre todo de la visibilidad que tienen ellos a la hora de ver si se posiciona un artículo o no, enlazado, también funciona muy bien para ver enlaces externos, etcétera. O sea, hago eso, ya te digo, pasado un mes mínimo. Vale, tema Hrefs, es carillo, creo que vale lo mínimo son 100 euros al mes. Y Sí. por otra parte, enlaces. Entiendo que estás pagando la herramienta o tienes algún contacto o lo que sea. Bueno, es que tienes el Hrefs gratis. Con la versión gratuita, Claro, esta claro. versión que tienen gratuita. Claro, con la versión gratuita yo voy que chuto, ¿eh? O sea, porque lo único entre comillas, es que valides tus datos con Search Console, ¿no? Que puedas acceder, que la herramienta acceda a los datos de Search Console. Y con eso ya tú puedes ver tu propia web. Lo que no puedes ver es la web de otros, que entonces sí tienes que pagar la herramienta, claro. Vale, compra de enlaces. ¿Compras enlaces? ¿Utilizas alguna estrategia ahí novedosa para conseguir enlaces? ¿Los trabajas? ¿Qué haces con ellos? Pues a mí me gusta mucho el link building. Si puedo conseguir un buen enlace, comprarlo, pero que sea bueno, realmente me tira por él. Pero solo si veo que realmente digo, hostia, es de un buen sitio, tiene tráfico, está muy relacionado con mi tema, etcétera. Si no, morrayas y eso, paso, ¿sabes? A lo mejor al empezar sí que hubiera tirado por ahí, pero hoy en día, además que ya el blog está... tiene ya una marca, ¿sabes? Ya es reconocido, tiene una autoridad, entonces en ese sentido no
si no es muy bueno el enlace, no lo compro. Lo que sí, a lo mejor, soy mucho de buscar enlaces en sitios relacionados que no están a lo mejor en plataformas ni en marketplace de ventas, que me parecen también más interesantes, precisamente porque no son tan fáciles de conseguir, ¿sabes? Y a lo mejor realmente tiene más sentido para ti, ¿sabes? Para el blog. O sea, Y que eso, me ese mola eso. trabajo de búsqueda lo haces, buscas en Google, por ejemplo, hostings, y vas viendo ahí o mejores hostings y te metes en la tercera, cuarta página a lo mejor y les contactas y ves que tienen un blog potencial, o cómo haces esa investigación más allá de las plataformas de compra de enlaces. Sí, o sea, en función de las búsquedas, lógicamente, en las que yo quiero entrar, busco sitios que estén bien posicionados en esos temas, en esos topics, y que no necesariamente por esa búsqueda por la que yo quiero posicionarme bien, pero sí que en ese tema sea una autoridad, ¿sabes? O parece que además tiene una buena tendencia de ser una autoridad. Y ahí entonces entro, veo a ver si tienen... Yo soy mucho, por ejemplo, con Screaming Flow, por ejemplo, que lo uso mucho, tú puedes analizar un sitio y ver si tiene enlaces rotos. Y oye, mucha gente, es verdad que le dices, oye, mira, tienes estos enlaces rotos y a lo mejor a mí me vendría de puta madre porque yo trabajo de esto, hago esto y para el SEO a mí me vendría bien. Y oye, ¿qué te parece si en vez de este que está roto pones el mío? Pues a mí esas estrategias todavía me funcionan y me parecen interesantes por eso, porque además, hombre, en cierto modo estás ayudando a esa gente, ¿no? Y si encima es un win-win, pues mira, de puta madre. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la creación de contenido, a este tipo de estrategias que son más del tráfico, más allá del contenido? ¿Cómo es tu día a día a la hora de distribuirlo en el tiempo? Si tengo en mente un post, porque yo suelo publicar al mes el resumen mensual y el post que haga en ese mes. Y solo si efectivamente tengo un post interesante que contar y si me va a dar tiempo a contarlo bien en ese mes. Si no, no tengo problema en que me lleve un mes o dos. Publicas un post, un artículo en tu Mm. blog al mes más el resumen del mes. Eso es, Vale. eso es. Sí, porque antes publicaba cada semana y al final era como generar contenido por generar contenido, ¿sabes? Y dije, mira, no tiene sentido, prefiero crear un post que esté bien enfocado a una búsqueda, que realmente sea útil, etcétera, y que sea currado y que no generar por generar, ¿sabes? Y ya te digo, lo que me lleva muchas veces más tiempo es este análisis de palabras clave, la investigación y todo esto. Luego ya una vez que tengo montado, digamos, la estructura del post y ya sé cuál va a ser en líneas generales el contenido que va a tener, con subtítulos y tal y cual, y cómo lo quiero diseñar, por ejemplo, ¿no? El tema de la comparativa de hosting, sé que primero van las pruebas, luego van las conclusiones y luego, hostia, me mola que haya una tabla donde voy dando medallitas a los ganadores en cada fase, en cada prueba y que al final haya un medallero total, ¿sabes? Pienso un poco en eso, ¿no? En cómo salir del tiesto y decir que sea algo original, ¿no? Al final es un poco salir de lo normal, ¿no? Y crear ese contenido que te molaría a ti leer, ¿no? Que yo es un poco la idea. Y bueno, pues en base a eso, pues ya genero el contenido y luego, muy importante, diseñarlo, que para mí es fundamental, porque veo muchos blogs al final que se parecen mucho, tío, y yo creo que la magia de esto de que al final la gente se quede, se lee y mientras te está leyendo les haga una sonrisilla, ¿no? Se quede con ese buen sabor de boca, es precisamente el que sea fácil de leer, entretenido y además útil. Con respecto a la afiliación, de nuevo, ¿qué recomendación darías a alguien para generar ingresos a través de afiliados? ¿Cómo encontrar ese producto, ese servicio? Y sobre todo, si tú te focalizas solo en hosting la mayor parte del tiempo o vas buscando alguna herramienta y también vas creando algún artículo para ir rascando ahí ingresos con afiliados, o sabes que los hosting te funciona y casi todo lo orientas a hosting. No, le doy a la afiliación de muchas herramientas e incluso cursos de terceros, etcétera. Porque es verdad que el hosting funciona muy bien y ya te digo, lo bueno de la afiliación del hosting es que es recurrente. Que por cierto, si tengo que dar un consejo a alguien es que sea una afiliación recurrente. Si encuentra un buen servicio que recomendar, si es recurrente, mejor que mejor, porque eso es brutal. Pero claro, lo bueno de esto es que al final
si estás enseñando, en mi caso, cómo montar un blog, la base es el hosting, pero claro, luego va más allá. Es decir, vale, ahora tienes WordPress. Bueno, pues tienes una plantilla de pago, esta me mola, yo soy afiliado de esta plantilla. Y luego estas herramientas que yo uso. Al final es el mismo camino que yo he usado con mi blog. Es el que voy mostrando y yo voy enseñando a la gente las herramientas, plantillas o lo que sea que yo mismo uso y que por eso soy afiliado de ella. O sea, yo siempre digo que egoístamente quiero que a la gente le vaya bien porque a mí me va a ir bien con eso, ¿sabes? Y es en todo ese proceso de crecimiento, o sea, creación y crecimiento del blog. Entonces, no solamente es hosting, sino herramientas, cursos, etcétera. Por ejemplo, hace poco el tema de automatizaciones, que yo con Make me mola mucho. De hecho, tengo algún canal de Telegram con algunas automatizaciones montadas. Y justamente para mí un crack en este tema es Santi Alonso, que no sé si le conocerás, es una máquina de Make. Y tiene un curso que se llama Desafío Automatista, pues igual soy afiliado de ese curso. O sea, que de esas cosillas. ¿Cuánto tiempo trabajas al día, más o menos? Pues las mañanas. Me levanto a las 6:30. Ponle que luego hasta las 7:30, 1 hora. Y luego de 9 a 1. A la 1 paro, me echo una partida a League of Legends y ya a comer. Y ya por las tardes con los niños, nada. Así que si te pones a sumar, pues 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas al día. Bueno, está bien, está bien. Yo creo que muchos lo desearían también. ¿Y eres capaz de desconectar del trabajo, luego ya no vuelves o algún día sí que Ojo, le das caña? también te digo, esto es porque en su día ya me pega una paliza interesante. Quiero decir, esto ahora puedo hacerlo, pero en su día trabajaba perfectamente 10 horas, o sea, sin problema. Supongo que antes de tener hijos. Claro. Es que, pero, y claro, ese trabajo hecho en aquel entonces me permite que ahora pueda hacer esto. O sea, quiero decir que no quede la idea de que yo curro 5 horas porque quiero y cualquiera puede hacerlo desde el primer minuto, ¿no? Vamos a tocar el tema Telegram. Has comentado el tema de los grupos. Yo ya sabéis que, o bueno, los que no lo sepan, tengo un grupo de Telegram que antes era gratis. Hace aproximadamente una semana, no sé por qué, escuché un podcast y digo, lo voy a hacer de pago. Y lo hice de pago y bueno, un antes y un después. Entre los temas, la opción de categorizar como Discord, pero con mejor diseño, que te permite ahora categorizar, poner secciones dentro del grupo. Y esto que me dio el Flash, la verdad que el grupo está tirando muy bien y están ya apuntándose las primeras personas. Somos más de 2.500 emprendedores ahí dentro y me está funcionando muy, muy bien. Y es increíble todo lo que ofrece. Hemos hecho un mastermind, etcétera. ¿Qué grupos tienes tú y si estás monetizándolos o qué estás haciendo ahí? Bueno, yo tengo un grupo, bueno, miento, es un canal que es el de mi posicionamientoweb.es, donde voy mostrando cosillas también o las publicaciones que hago, ahí las anuncio, a lo mejor envío mensajes más personales de audio, de vídeo y cosas así. Eso también me quita un poco la espinilla esta del podcast, ¿sabes? Es bastante ahí más personalillo, ¿no? ¿Cuál es Y el luego sí enlace? que... ¿Cuál es el enlace para ponerlo por aquí en las notas? Sí, mi posicionamiento web. Lo típico Vale. de T. A ver si lo veo por aquí. t.me/mi Eso es. posicionamiento web. Eso es. Y luego tengo canales que son de, ya te digo, montados con automatizaciones, que son de Chollos Marketing. Tengo uno en español que es Chollos Marketing y luego en inglés que es Marketing Bargains. Yo porque el DPL me dijo que eso era chollo en inglés, ¿no? Y entonces lo que hago ahí es automáticamente, de forma automatizada, veo productos nuevos que van saliendo de herramientas en AppSumo, en Dealify, en PitchGround, en Dialmirror, etcétera, principalmente en AppSumo, porque yo creo que es de las que mejores hay. Y a través de una API, engancho la API de AppSumo, la paso a través de Impact, que Impact es el sistema de afiliación que usa AppSumo, y entonces publico las nuevas herramientas que van saliendo, las ofertacas de Lifetime, ¿sabes? Por ejemplo, yo la de la Kumba Mail, la herramienta de Kumba Mail, ya te digo, gracias a AppSumo me compré una Lifetime, un plan de un pago para toda la vida y te olvidas ya de pagar mensualidades, etcétera.
Y entonces todas esas ofertas las voy sacando automáticamente en el canal y oye, la verdad es que bastante bien. No sé si ahora mismo había unas 1.200 personas suscriptores en ese canal y me va dando un dinerillo al mes, me va dando unos 200 o 300 euros más o menos. Es que muy bien. Y todo automatizado. Bueno, o sea que tú lo creaste, de vez en cuando revisas que vaya bien la cosa y Sí, ya poco sí, más, claro. ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo has- De hecho, lo he reoptimizado varias veces para dejarlo fino a fino, pero quitando eso automático. Genial, nada, muy interesante. ¿Cómo consigues dar a conocer ese canal que se apunte la gente? Entiendo que a través de la newsletter, a través de algún artículo que escribes sobre ganar dinero con Telegram o algo así, ¿o cómo lo haces? Pues el primer boom, digamos, de gente que entró fue precisamente explicando el proceso de crear ese canal, ¿sabes? Porque a la gente le llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que a través de que podías montarte un canal automatizado con Make, enganchando las APIs de AppSumo y de Impact y de generar ingresos así. Entonces expliqué un poco cómo hacerlo. En plan, al final lo hago siempre así, ¿no? En plan experimento a ver qué pasa. Y ahí la gente empezó a entrar para verlo, etcétera y tal. Y luego sí que es verdad que he intentado que se diese a conocer en newsletters para que la gente vea que efectivamente hay un canal con ofertas, etcétera. Y ha ido bastante bien. En, Luego el boca a boca ha ido bastante bien. en newsletters de otros, ¿has contratado Sí, algún anuncio sí, en otra newsletter o simplemente que conoces a eso alguien y es. has contratado directamente? Sí, bueno, ambas cosas, ¿no? A gente que ya conocía y me ha hecho el favor, oye, pues mira, lo voy a anunciar y en otros sí, en otros he contratado un espacio publicitario al inicio, etcétera, para eso, sí. Vale, a ver, aquí aclarar, deepl.com, creo que es la dirección, es un traductor como si fuera Google Sí, Translator. sí. Vale. Y luego por aquí, bueno, impact.com es una plataforma de afiliación que yo también la utilizo. Tengo Ujú, ahí, pues creo que ManyChat está ahí y SEMrush y alguna otra. ujú. Y esto la explicación entiendo que la has hecho a través de tu blog. ¿Has creado algún vídeo? ¿Creas capturas de pantalla? ¿Cómo hiciste la explicación de la creación del canal de Telegram? Hice, hice un hilo en Twitter. Hice un hilo en Twitter que tuvo bastante tirón. Además, de hecho, hubo gente en inglés que luego lo replicó, ¿sabes? Y me dijo, oye, Rubén, ¿te importaría que lo tradujese yo y tal? Digo, nada, para adelante. Y tuvo bastante tirón y a la gente le gustó mucho. Entonces, con eso entró mucha gente. Fue sobre todo con Twitter. En el blog no he explicado nada en concreto. Sí que es verdad que tengo un post hablando sobre Telegram y tal, pero no he llegado a mencionar este proceso, ¿no? No, muy Ha sido interesante. principalmente Twitter, sí. Muy interesante que con Twitter pues, se haya conseguido, aparte de las acciones, pero un Sí. grosso ahí de la gente que se haya apuntado gracias. ¿Cómo te funciona Twitter y qué estás haciendo? ¿Te está funcionando bien? Ahora con Elon Musk tenemos Mm. algunas dudas o estás a tope con Elon. A ver, yo soy fan de Elon, tengo que decir, ¿eh? Es verdad que luego el tío tiene unas formas que es para darle, ¿no? Porque efectivamente luego echará mucha peña y tal, sobre todo de las formas en las que lo hace. Pero claro, yo entiendo que tú compras una cosa y quieres que funcione y quieres que gane dinero, pues lógicamente, ¿no? Y ahora hay mucha incertidumbre. Yo creo que ahora mismo es su banco de prueba. Estoy toqueteando y hago esto y que sea lo que Dios quiera y probando cosas. Pero yo creo que da igual Elon, Manolito Gafotas, que Aurelio, el que venga, y Twitter es Twitter. O sea, yo creo que Twitter ahora mismo es un canal de información brutal que está por encima de personas y de CEOs que lo manejen. Es así de sencillo. Bueno, el propio Elon hace poco puso una encuesta diciendo ¿queréis que yo siga siendo el que dirija Twitter y tal? Y es un poco eso. Es que Twitter está por encima de todo eso. Entonces yo creo, no puede ser que mañana se vaya a la mierda, pero yo creo que Twitter está muy vivo. Venga quien venga y quien lo gestione. Y a mí Twitter me mola mucho porque sobre todo creo que tengo una buena comunidad en el sentido de que me rinde bastante bien, tengo un buen engagement, etcétera, pero siempre he usado a mi rollo de contando las cosas como igual que lo hago en el blog, ¿no? Pues intento hacerlo con gracia, que sea entretenido, contando cosas mías personales, experimentos como esto que te digo que explico. Y a mí eso me mola mucho más que a lo mejor contar esto que está de moda ahora, montar un hilo con las 10 cosas que no sé qué, ¿no? Que me parece en muchos casos muy impersonal. Y yo por lo menos prefiero hacerlo así, ¿no? Disfrutarlo de forma más personal.
¿Algún consejo para no perder el engagement y el alcance en Twitter? Entiendo que no poner enlaces, o sí que pones y automatizas y pones ahí enlaces a tus artículos, o ahí sí que es todo manual. ¿Cómo lo haces? No, Twitter lo tengo bastante manual, sí. Quitando que preparo algunos hilos explicando procesos y todo esto, ahí preparo el hilo a lo mejor en High Fury, que la uso y me mola mucho. Ahí hago el borrador del hilo y veo cómo queda, añado imagen y tal. El resto lo hago bastante manual. Además, suelen ser cosas que me salen en ese momento, ¿sabes? Entonces, no es algo que automatice mucho en ese sentido. Y sí que es verdad que antes sí que publicaba mucho más automáticamente lo típico del enlace al post, pero ahora ya lo hago también mucho más manual. A no ser que si ese mes no publico nada, ya no suelo publicar posts antiguos, por así decirlo. Y si ese mes sí que publico algo, entonces sí, manualmente añado el enlace y me centro muy mucho a lo mejor en el contexto de ese momento, de lo que haya, para darle un poco de gracia, ¿no? Al tweet. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Twitter? ¿Le publicas cada día algo o cada semana? O... Es raro el día que no publico en Twitter, sí. Le meto mucha caña a Twitter, pero solamente con el tiempo que paso para informarme y estar al día y ver qué se cuece, etcétera, paso mucho tiempo en Twitter, sí. ¿Cuál dirías que es tu mayor éxito a nivel de negocio y a nivel personal? Supongo que tu hijo y tu hija, ¿no? Tienes un hijo y una hija. Pero más Sí. allá de eso, o bueno, si quieres, coméntanos. Bueno, a nivel de negocio, haber entrado en búsquedas muy competidas y tan jodidas como el tema del hosting, a mí es algo que siempre me ha, pues no sé, me ha gustado, ¿no? O sea, para mí es un logro importante porque sé que es un nicho muy jodido, con muchísima competencia y muy fuerte. Y veo que, ostras, haciendo las cosas, pues, currándotelas, en el sentido de hacerlas bien, que de verdad creas que tiene sentido para el usuario y que digas, oye, lo que te decía antes, esto es lo que a mí me gustaría leer a mí como una comparativa de hosting, pues mira, chapo, yo con eso me aplaudo, ¿no? Y a nivel personal, sí, lógicamente, aparte de mis hijos, pero a nivel personal, el haber salido adelante, lo que te decía, ¿no? Cuando me largaron del curro y haber sido capaz de decir, mira, pruebo y le meto caña, me dedico tiempo, le meto horas, curro. Eso para mí me crea mucha satisfacción personal, ¿no? El haber conseguido esto gracias a mí y a nadie más, no depender tanto. Yo siempre he sido muy hacer las cosas a mi rollo, ¿sabes? Y ver que he podido vivir de ello gracias a ello, pues a meterle caña yo solo, pues para mí es una gran satisfacción personal, sí. ¿Tienes mucha dependencia de Google, de tu negocio? ¿Tienes miedo con respecto a alguna penalización o que algún momento estás intentando diversificar fuentes de ingresos de alguna forma? ¿O tienes un plan B? Porque, bueno, has aguantado todos los tirones de estos años, que ya Sí. es importante, pero claro, Google en cualquier momento puede decir, pues ahora ya nos vamos a poner los que tengan las tablas así y ya no te ponemos aquí el hosting y obviamente pues tendría un impacto. ¿Tienes algún plan B o coméntanos este aspecto? Sí, a ver, yo tengo mucha dependencia de Google, está claro. Es verdad que por eso mismo también trabajo en mi propia marca, que la gente no solamente conozca el blog, sino que me conozca a mí, ¿no? Y que de alguna forma eso pueda mantener también el valor dentro de lo que significa mi persona. Entonces, ya no solamente si este blog, por ejemplo, se va a la mierda, pues seguro que montaré otra cosa, ¿sabes? Y sí, es verdad que monto algunas cosillas, proyectos paralelos, como por ejemplo esto de los grupos de Telegram y cosas así, pero sinceramente, hace tiempo a lo mejor me asustaría más, ¿sabes? Tanta dependencia, pero ahora mismo como me conozco y sé que soy muy capaz y ya tengo esa marca personal generada, creo que no tendría problema en empezar otra cosa, otro proyecto, etcétera. Tema de enlaces, que se me ha olvidado antes preguntarte, ¿cuánto dinero más o menos puedes gastar al mes en compra de enlaces? Pues es que no gasto un mínimo, digamos, al mes, ¿sabes? Te digo. Es lo que te decía, que si encuentro uno, es verdad que hago búsquedas, ¿sabes? Y miro en Marketplace y cosas interesantes. Está la cosa muy chunga.
y al no ser que tenga uno muy claro no lo gasto. Entonces puede ser que me tire 6 meses sin comprar nada y de repente un mes me gaste a lo mejor 300 euros en un enlace perfectamente. Inversiones, criptomonedas, ¿tienes algo invertido por ahí, inmobiliario, algo así o no? Tengo algo metido en criptomonedas, pero no te creas, es más igual por probar. Yo es que soy mucho de experimentar y ver cómo funciona. Entonces ya te digo, tengo algo metido, pero nada, poca cosa. Sí que es verdad que tengo más invertido en fondos indexados, eso es algo que me mola. ¿Y qué más hemos dicho, además de las criptomonedas? En Coches, mobiliario. sí, casas, cosas así. Sí, no, tampoco. Igual, tenía algo metido en Housers, creo que se llamaba, pero nada, ya te digo, poca cosa. Es más, sobre todo, lo que más diversifico es tema de fondos indexados y hay como ahorro. No sé si estás por aquí. Sí, Sí, vale. Tu mayor fracaso o algún fracaso con el que podamos aprender todos para no cometer ese error y que consideres que has aprendido de ello y que ha sido algo que metiste la pata. sí. Bueno, cuando empecé, intentar no personificar mi proyecto, precisamente. O sea, cuando empecé mi posicionamiento web.es era en plan un sitio, una página, pero que sin necesidad de que la gente viera que yo estaba detrás. Y a mí eso a día de hoy me parece un fallo muy gordo. De hecho, no tenía ni lista de suscriptores, o sea, no intentaba generar una comunidad. A día de hoy, de hecho, fue un cambio radical en el blog, en el momento en el que yo dije, bueno, yo soy Rubén Alonso, soy el dueño de mi movimiento web, y intentar generar una comunidad alrededor de esa marca, ¿no? Para mí, hoy en día, incluso a nivel SEO, me parece fundamental eso, ¿no? Generar una marca. Y con respecto a la comunidad, ¿has sido capaz de crear una comunidad solo con el blog o también estás utilizando alguna otra herramienta como Telegram o directamente con Twitch o con el blog ya conseguiste crear una comunidad? Con los Con comentarios, el, con, entiendo. Claro, sí, con el blog y la newsletter, al final esa dupla tenía una comunidad bastante interesante y sobre todo muy fiel. Y luego ya según he ido creando canales también donde he ido captando a lo mejor más gente, igual lo que dices tú en Twitch, en Telegram, etcétera, me han ayudado sobre todo a tener otras formas de comunicarme con esa comunidad, ¿no? Que muchas veces son las mismas personas, pero ya te digo, otra forma de comunicarse o además captar nuevas personas para la comunidad, ¿no? Yo, Pero principalmente siempre ha sido comentario, newsletter y ahora Telegram sí, efectivamente también me gusta mucho. por ejemplo, en mi blog, mi experiencia es que sí que al principio, hace unos años, sí que generaba comunidad. Mi blog lo creé en 2013 también y la gente comentaba, pero ahora lo noto como mucho más distante. La gente ya no comenta Sí, tanto y la comunidad pues se va por redes sociales o por Telegram como con el grupo que he exacto. creado. También te ha pasado, también te está pasando. Sí, total. Eso creo que nadie lo puede negar, que en los blogs la conversación pasó a las redes sociales. O sea, en los comentarios se dejó de... Hubo mucho bajonazo de comentarios y la gente directamente comenta el post en las redes sociales y en canales. Por eso creo que Telegram es un punto muy interesante donde la gente, además de leerlo, también deja sus impresiones, etcétera. El Telegram mola mucho. Pero eso no quita que en cierto modo es lógico, o sea, yo lo veo lógico. Eso no quita que no deje de ser una comunidad, lo único es que, bueno, al final se adapta a las formas en las que todos comentamos nuestras opiniones, etcétera. O sea, está a la orden del día. ¿Cuál es tu referente? ¿Te has fijado en alguien? ¿Lees algún blog en inglés? ¿Alguien en castellano? ¿Alguien en el que nos recomiendes seguir? Pues, bueno, por un lado, a nivel nacional, yo soy muy fan de Enrique Dans. A mí Enrique Dans me parece el blogger, antonomasia. Y luego, así, del otro lado del charco, siempre me gustó Ryan Fiskin, que es, bueno, él trabajaba en la empresa de Moz, que era una empresa que tenía una herramienta SEO, era una empresa de SEO. Y hoy en día va por su rollo, tiene una empresa de medir audiencias en distintos canales que se llama Spartoro, creo que se llama Spartoro la empresa y herramienta que tienen. Y me gusta mucho sobre todo por cómo lo hace, todo el proceso que ha llevado a lo largo de su vida
y cómo lo hace con todo lo que monta, ¿no? Igual, con naturalidad, un marketing muy cercano y buscando soluciones a problemas que tienen sentido dentro del marketing, etcétera. ¿Y algún libro que nos recomiendes? Ya estamos terminando, 2 preguntas más. ¿Un libro? Me gusta, yo soy muy lector de Risto Mejide. Me gustaba uno que escribió que fue un poco también el que me comió la oreja cuando estaba en ese proceso de ponerme a montar el blog 100%, ¿no? ¿Qué libro Y es? ¿Te acuerdas del título? creo que era 50 razones no sé, para no trabajar por cuenta ajena o algo así. Bueno, aquí es muy típico el de la jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss. ¿Qué opinas? ¿Te lo has leído también? O el de Risto Mejide no lo conocía. La verdad que es interesante. Es como una libretilla pequeña y son 50 razones. Creo que era para trabajar como autónomo, o sea, para trabajar por cuenta ajena o para no trabajar por cuenta ajena, no me acuerdo bien. Pero ese me moló mucho y ya te digo que me hizo ahí un clip muy interesante justo en ese momento, ¿no? Que el timing de leértelo es fundamental. El de las 4 horas sí me lo he leído, pero no me gusta, sinceramente. Sí, yo creo que eso también depende del momento, ¿no? Cuando estés en un momento te lees un libro de esos que te cambian y luego te lo vuelves a leer y bueno, pues ya no era el momento, tenía que haber sido en otro momento, pero algunas personas es justo el momento en el que te digan empieza a trabajar por tu cuenta. Sí, tal Y cual. un lugar que nos recomiendes, tu lugar favorito en el planeta Tierra, ¿cuál sería? ¿Dónde te gustaría estar o dónde te encanta estar? Bueno, yo es que estoy muy a gusto donde estoy, si te digo la verdad. Yo es que no soy de grandes pretensiones, ¿eh? Yo soy de pequeñas cosas me hacen feliz, macho. Y yo, por ejemplo, aquí que vivo en un pueblecito cerca de Guadalajara, aquí se vive muy bien y se está tranquilo. Yo soy mucho de campo, ¿sabes? De relajación y de estar en zona rural. O sea, que no concibo otro sitio, no me hace falta otro sitio, si te digo la verdad, ¿eh? Rubén, muchísimas gracias por haber compartido toda esta experiencia. En las notas del episodio dejaré los enlaces, todos los nombres. Que te sigan, ¿dónde? En redes sociales, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? Y supongo que mi posicionamiento web.es, pero algún sitio más de referencia. Sí, pues nada, lo donde más caña le meto es Twitter, que Rubén Alonso es el name. Y nada, pues ahí me tienen y para cualquier cosilla o duda que quieran, que me contacten. Y muchas gracias a ti. Perdona, tío, si ha habido fallos aquí y cortes. Voy a hablar con los dos, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Nada, ya te digo, esto se soluciona. Yo creo que ahora tendré que editar. No suelo editar nunca, pero vamos a cortar por aquí algunos trocitos que se han cortado y esto va a quedar perfecto. Así que no hay problema. Muy bien. Rubén, Muy bien. de nuevo, muchísimas gracias. Ahora hablaré contigo por el tema de este de Telegram, por si quieres pasarte por ahí. Pero ya te Vale. digo, has aportado muchísimo valor y nada, creo que inspirador para mucha gente, sobre todo el blog que genera pues bueno, muchas ideas, ¿no? De contenido. Yo he optimizado muchos de mis artículos, sobre todo algunos de hosting, pues gracias a ver cómo lo haces tú. Entonces al final dices, ostras, esto es mucho mejor que de lo que como lo había hecho yo. Es que esto tiene sentido. Entonces invito a todo el mundo a que entre porque, vamos, seguramente saquen ideas interesantes para mejorar sus proyectos. Muy bien. Así que nada, Rubén, un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Venga, un abrazo, Borja. Muchísimas gracias, tío.